Buenos días, bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Analítica Jara, transmitido a través de Facebook Live de la asociación, como cada martes a las 11 de la mañana. El día de hoy el tema es ¿qué ofrece un psicoanalista a su paciente? Y bueno, pues nos disculpamos por las dificultades técnicas. El día de hoy van a ver un programa grabado con mucho cariño y ahora sí que trabajando con lo que tenemos, porque también eso ofrece un. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes y también a las de la asociación. Y como siempre, como cada martes, les agradecemos por acompañarnos. Como siempre es un placer tenerlos acá. El día de hoy conducen Luisette González Hola, ¿qué tal? Buenos días. y su servidora Sandra Lara. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y también le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la candidata psicoanalista Yalentay Liceaga. Hola, muchas Bienvenida, gracias por la Yale. invitación. No, pues un gustazo tenerte acá. Y bueno, hoy como verán, pues ahora sí que ha estado un poquito, ahora sí que con principio de realidad y dificultades, pero con Sí. todo y todo vamos a comenzar. Vamos a anunciar rápido. Ustedes ya saben que está la dinámica para la revista. Los que ya nos han escuchado otras veces saben cómo funciona. Los que no, les recordamos que cada martes rifamos una revista sorpresa de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Para participar, les pedimos por favor que pongan el comentario quiero la revista con el hashtag de la cura por la palabra. Y el siguiente programa vemos quiénes participan y hacemos el sorteo. En el sorteo del podcast pasado, el ganador es Eduardo Barragán, siempre persistente y un escucha constante. Te agradecemos mucho y felicidades. Nos comunicamos contigo para que puedas pasar por tu revista. Y bueno, yo voy a escribir un poquito o a leer más bien lo que escribí sobre lo que se me ocurrió sobre el tema y a partir de ahí iniciamos por donde tú quieras, Yale. Muy bien. Hablar sobre qué le ofrece un psicoanalista a su paciente tiene diversos aristas, ya que podemos detenernos en la técnica, la teoría, la persona del analista e incluso en qué concebimos que el psicoanálisis ofrece como teoría de comprensión de la subjetividad y como método de acompañamiento y tratamiento al sufrimiento humano. Pienso además que el psicoanalista ofrece también aquello que recibió y le fue transmitido tanto en su propio análisis como en su formación como psicoanalista. Yo voy a hablar y yo creo que vamos a estar hablando en el caso de la APG, que es lo que conocemos, ¿no? Y tomando en cuenta que en todos lados pues también puede ser diferente. En el caso de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, lo que se nos transmite como psicoanalistas es a través del trípode. Quiere decir esto? Análisis personal, supervisión y los seminarios de teoría. Todo ello transmitido por psicoanalistas comprometidos y que nos hacen volver a la persona del analista, en este caso, ¿qué forma? Por otro lado, me hace pensar que lo que el psicoanalista ofrece no puede operar sin la parte de lo que el analizando recibe o puede recibir. Abriendo otro arista más, las construcciones y la patología y el trabajo que implica con cada paciente, con sus características personales, con sus límites y oportunidades. Entonces, por donde quieras comenzar, Alex. Pues buenos días a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a Sandra y a Luisette. Y pues bueno, se me hace un tema muy interesante y como dices, ¿no? Hay muchas vertientes, pero sobre todo se me hace muy importante que se comente ahorita qué le ofrece un psicoanalista, porque de entrada me hace pensar el qué piensa alguien que se quiere analizar o que está asumiendo o reconociendo que necesita una ayuda, ¿no? Por la emoción, porque está pasando un duelo y que pide ayuda. Por eso, como tú dices, ¿no? Nosotros como analistas, la importancia de éticamente, puede ser que es la primera y la única vez que va a pedir a alguien ayuda y poderlo recibir, ¿no? Entonces, de entrada, nosotros tenemos esa disposición de poder recibirlo y éticamente poder explicar qué se ofrece en un psicoanálisis, ¿no? Y poder escucharlo, porque bueno, él va a traer pues a lo mejor un duelo y poderle explicar lo que puede ofrecer un psicoanálisis, ¿no? El que se conozca, el que pueda trabajar sus emociones,
porque creo que es muy importante poder decir y explicar que cuando, digo, hay ocasiones, ¿no? Cuando no podemos expresar las emociones, pues se van al cuerpo, ¿no? Con alguna enfermedad o los duelos que no se trabajan. Entonces, él va con sus cosas, el paciente va a llegar a nuestro consultorio con sus emociones, con lo que él siente, y que nosotros podamos recibir todo eso para poder ayudarlo a conocerse, a encontrar un sentido de vida. Y bueno, como dices, como el trípode, ¿no? Nosotros, los analistas de APG, pues estamos siempre en constante estudio, con seminario, tenemos supervisión personal, supervisamos, y pues todo eso va como también, es para el paciente, es como tranquilizador que también nosotros estamos con un acompañamiento para poder nosotros estar siempre ofreciendo y ayudándolos, ¿no? Sí, No sé qué. fíjate, yo pensaba por eso que, que una parte de lo que ofrece el psicoanalista está en su persona y el trano, como, o sea, que requiere una disposición diferente con cada situación, como tú lo vas diciendo, Yale, pero que nos implica como personas, ¿no? Y que es por eso también, hasta por algo ético, como dices, que uno tiene la responsabilidad y el deseo, no solamente la responsabilidad, de ahora sí que de podernos preparar y de todo el entrenamiento que implica, podernos prestar para una situación analítica en la que una persona pueda hacer todo esto que dijiste, ¿no? Pasar un duelo, descubrirse a sí mismo, construir algo interno que a veces no se ha construido, identidad, fuerza, ¿no? Cómo poder utilizar su fuerza, más que para la patología, para la vida. Y que a lo mejor es lo que es difícil de transmitir a veces o hasta de explicar como pacientes, ¿no? O sea, sea uno psicoanalista o no, de explicar como paciente qué fue lo que ayudó a cambiar, ¿no? Que no es que sea una palabra mágica, ¿no? Sino algo que se va construyendo, algo que se va Es que hasta construyendo me hizo, internamente me entre vino a la dos. cabeza el nombre de su programa, La Ajá. cura por la palabra, ¿no? ¿Y cuántos pacientes dicen, yo solamente fui y hablaba? Piensan que solo hablan, pero en realidad es lo que va a ofrecer un analista, donde va a haber un espacio de intimidad, espacio de confianza, espacio donde se va a decir la verdad y donde se le va a poder presentar al paciente de manera digerida todo lo que uno va percibiendo y recibiendo para que ellos puedan cambiar su vida, ¿no? Que tengan esa oportunidad diferente de poder sentir, de poder explicar sus emociones, de poder llorar, de poder cambiar, encontrar un sentido de vida, porque sí, tenemos como responsabilidad una vida, ¿no? Ujú. Sí. Sí, además yo me quedé pensando que también es como, ahorita que decías esto de la cura por la palabra y que a veces los pacientes dicen es que yo nada más hablo, pero yo pensaba que ese hablar es en un espacio diferente porque es alguien que escucha diferente. O sea, es una escucha distinta. O sea, no es una escucha como la que puede darte un amigo, la que puede darte un familiar. O sea, es una escucha, profunda, es una escucha del sentido también, como metafórico de las palabras, del sentido simbólico de las palabras y del sentido también del síntoma también, de todo lo que el síntoma nos transmite y que en psicoanálisis es como ir desmenuzando precisamente ese síntoma que tiene condensado, ¿no? Muchas cosas, muchos significados y muchos sentidos. Y entonces es como que de pronto es un lenguaje diferente también. Es un lenguaje diferente, una escucha diferente y que eso hace que de alguna manera se vayan desanudando cosas, se vayan desanudando como esto que tú decías, a lo mejor las trabas que se nos ponen en el camino ante un duelo, ante una pérdida, de pronto aquellas trabas que se nos ponen en el camino ante la posibilidad de poder vincularnos con un otro y que a veces se nos va dificultando, o ante la posibilidad de poder conectar afectivamente con nosotros mismos, con nuestros estados internos, con nuestro propio caos que a veces traemos.
o también, ¿no? Como la dificultad para poder parar esas repeticiones que a veces uno tiene en la vida y que a uno lo llevan a pasarla muy mal. Entonces, es un espacio distinto desde ahí, ¿no? Desde que el que está del otro lado es un alguien diferente, con una preparación diferente, ¿no? Haciendo alusión otra vez a lo que ustedes han mencionado del trípode, o sea, de que obviamente uno, en el análisis personal, pues también uno separa de alguna manera lo propio de lo otro, de lo del que tenemos enfrente y cómo también uno se va preparando en lo actual, ¿no? De cómo poder entender todas estas cosas que nos acontecen en la vida cotidiana y cómo darle un sentido. O sea, cómo el psicoanálisis también se va actualizando. O sea, no es el psicoanálisis de a lo mejor de la época de Freud, es un psicoanálisis, ¿no? Que también se va nutriendo de todos los pensadores, nuevos y de todas las, digamos, como de todas las patologías nuevas también que van surgiendo. Entonces, sí, es una escucha desde ahí, desde un lugar distinto. Sí. Sí, claro, y que, como dices, va dando una nueva oportunidad. Y claro, no es fácil el tomar un proceso, porque no es algo que digas, ay, es muy bonito y lo disfruté. No, porque es enfrentarte con verdades, con emociones que, Tiene sus claro, A momentos. veces. y el presentarte con la verdad es muy tranquilizador. A veces va a doler, pero también es muy tranquilizador porque te abre un panorama para que puedas vivir de manera diferente. Y como dice Luiset, ¿no? También darse cuenta, porque te vas a dar cuenta, o el mismo paciente se da cuenta, decir, es que ¿por qué repito lo mismo que esto, que esto, que esto? Y eso a veces es doloroso, pero también es enfrentar la realidad y que el que hayas vivido antes de una forma no te va a condenar a que sigas viviendo de la misma y te da la oportunidad y la fortaleza de poder decir, quiero algo diferente, ¿no? Y como dice Luis y Sandra, esa escucha diferente, donde recibiremos todo eso, pero nosotros lo devolveremos de una manera diferente, digerida, con palabras, que le va a permitir poder vivir diferente, entender diferente y rehistorizar su vida de manera diferente y a lo mejor hasta encontrar sentidos de vida para que puedan hacer algo que vayan disfrutando, ¿no? Es que yo te estaba escuchando ahorita con esto de la verdad, me acordé de lo que estaba leyendo de Bion, justo hablando de lo que implica el sentido de realidad, de verdad, más bien de verdad, porque él habla de la verdad, ¿no? Pero de la verdad de lo interno, ¿no? O sea, sí de la verdad externa, de lo que uno percibe, de cómo, pero va hablando de la verdad sobre cómo se van transformando o dando sentido precisamente a lo que se siente, a las emociones, a los sentimientos, a la experiencia de la pulsión o del cuerpo, o sea, todo esto, y de cómo es lo que va generando también un sentido de poder, de verdad sobre el sí mismo, o sea, de poderse experimentar como uno mismo, ¿no? Entonces yo pensaba que justamente esto es lo que te da un psicoanálisis en estos enfrentamientos de verdad, de la verdad del inconsciente, ¿no? De la verdad de uno mismo, que te da un sentido de quién eres, o sea, de una integración de quién eres con lo bueno, lo malo, lo lindo, con partes de la historia que fueron dolorosas, difíciles, pero que es justo lo que te abre la posibilidad hacia un futuro. Y pensándolo así, con ese tipo de escucha, o sea, que no es cualquier escucha, porque implica todo un entrenamiento, implica todo un análisis personal, implica todo un conocimiento de la teoría, pero donde al final es un encuentro, ahora sí que como Olga lo dice siempre, entre dos personas, ¿no? Entre dos personas, pero una de ellas con un aparato psíquico distinto que ayuda a dar sentido a aquellas cosas que no tienen sentido para encontrarse con la verdad, con una sensación de ser uno mismo también y también con un sostén diferente en la vida, que te da otras posibilidades y que salvan de ciertas experiencias, yo pensaba hasta muy angustiosas. Que parte de lo que hablaba bien es que el terror sin nombre tenía que ver con todo lo que regresaba sin sentido. O sea, Ujú. todo lo que en el reverie, pues, entre la relación con otro, regresa sin un sentido y que se queda, pues, como ya no como miedo, dice, o ya no como hambre, ¿no? Sino como un que
eso no te lo da, yo pensar otro tipo de acercamientos psicológicos. Diciendo esto, Sara, congeló la pantalla, bueno, ya las veo bien. Esto del reverie, a mí fue uno de los conceptos que marcó mucho el como poder entender también el psicoanálisis, porque es esta capacidad, como dices, de poder transformar y de sentirse morir, en poderla transformar en algo tranquilizador, que digieres, y prácticamente es lo que se va haciendo también en consultorio. Exacto. Esta sensación de que mueres ese hombre, estas angustias, está el analista para recibirlas y poder ayudar a irlas y regresarlas de manera diferente que te permitan vivir menos angustiado, ¿no? O que puedas dar sentido, o que puedas ver ahora sí una realidad, ¿no? Todo lo que transforma, hablando de Bion y del Reverie, ¿no? Todas estas emociones y sensaciones que te presentan en un consultorio, ¿no? Ujú. Oigan, y yo me quedé pensando cómo, también ahorita hablando de qué le ofrece un psicoanalista a su paciente, ¿no? Ustedes han hablado de Bion, ¿no? Y de este concepto tan lindo del reverie. Y pensaba yo, por ejemplo, en este concepto del espacio transicional, ¿no? Por ejemplo, con Winnicott, ¿no? De ese espacio, precisamente creativo. O sea, de ese espacio donde se puede crear junto con el analista algo diferente, algo distinto y algo nuevo, pero en un espacio seguro, en un espacio que es un espacio también de, digamos, donde hay una aceptación, también de lo que yo soy y de lo que yo soy de una manera honesta y de una manera genuina. Hablando de esto que mencionabas hace un momento, Yalenta, y de cómo es doloroso verse a uno mismo. Y es doloroso verse porque en todos sus matices, porque hay matices buenos, hay matices como creativos de vida y hay matices también, más oscuros y hay matices más dolorosos y más tristes y con menos potencia también y que eso es doloroso, pero pensaba cómo es un espacio precisamente donde se promueve lo genuino, lo auténtico, pero también un espacio donde se reconocen los logros y esos pequeños logros, que no tienen que ser grandes logros, sino que son esos pequeños y que se reconoce el cambio, o sea, que se reconoce esos movimientos que uno va haciendo también en uno mismo. Entonces, pensaba como en eso, o sea, como en esos conceptos, ¿no? De estos grandes pensadores, ¿no? Se ofrece también como lo que ellos le ofrecían a sus pacientes, o sea, desde dónde se lo ofrecen, esta Exacto. forma de irlos pensando, esta forma de irlos recibiendo, ¿no? Pensaba también en psicoanalista, ¿no? Que habla de la capacidad para hospedar a los pacientes, que era Giovanetti, me parece, sí, ¿verdad? Como de, Giovanetti. como de este concepto suyo, ¿no? Tan lindo también de la capacidad de hospedar. O sea, pensando en esta apertura, ¿no? Como para poder recibir a alguien y para poder además tratarlo como el mejor de los anfitriones, pues. Entonces, como todo eso, o sea, como cada uno de estos pensadores va en estos conceptos y en estas teorías suyas también hablando de cómo cada uno establece un vínculo muy particular con estos pacientes suyos y también con esta forma de funcionamiento mental con el que llegaban estos pacientes también, que por algo estas teorías tan particulares, ¿no? Sí, Pensando como esto de la en... creatividad, Exacto. sí. Sí, ajá. Exactamente como vas diciendo, esto de la creatividad lo que te permite, porque en un proceso se van a dar cuenta que no les vamos no somos coach, ni les vamos a decir qué hacer, sino vamos a ayudar a que puedas pensar y que la creatividad surja y que esa creatividad te lleve a que tú mismo vas a buscar a ti que te gusta, a ti que te divierte, a ti que
qué piensas, qué te gustaría hacer. Y son esos espacios, como tú dices, cuando está este espacio transicional y se llega, a veces cuando puedes decir, y esto se llama plenitud, cuando puedes disfrutar de manera auténtica algo que tú creaste, que te hizo decir, me veo antes, cómo lo hubiera hecho y ahora después de mi proceso y la creatividad, y yo llegué a que me gusta pintar, cantar, estudiar, no sé, ¿no? Pero cada paciente con su singularidad, a dónde lo lleva la creatividad y que este espacio te va permitiendo empezarlo a formar, ¿no? Y cuidar. Está bien interesante porque yo pensaba que justo una de las diferencias del psicoanálisis con otros tipos de teorías, ¿no? Tiene que ver con esto, con que nos enfocamos en, como decía Luisette, en fomentar lo auténtico, en fomentar la subjetividad, o sea, como algo interno que es lo que da la fortaleza para lo externo, ¿no? Y que se ve en otras cosas. O sea, se ve físicamente, se ve en el cuidado, se ve en un montón de cosas. Y yo pensaba que no es algo de logros ni de ahora sí que lista de tareas, de ya logré esto, ¿no? Porque pues muchas veces llegan pacientes diciendo, pues me dieron de alta de una teoría tal, ¿no? De donde cumplí mis objetivos, digámoslo así, ¿no? ¿Mm? Dices, pero algo faltó. Y dices, pues claro, porque claro que le ayudó en esta parte, pero trabajamos cosas muy distintas, ¿no? Y, y yo pensaba a veces, ahorita decías, esto se llama plenitud. Yo pensaba que hay pacientes que descubren qué es la tranquilidad, Ujú. qué es la calma, qué es el amor, qué es el cuidado, qué es su propia envidia, ¿no? O sea, qué es su agresión, o sea, como todos los matices de la vida interna que nos da la posibilidad de podernos relacionar de otra manera. Y hay pacientes que aprenden a cuidar, a cuidarse y a cuidar a otros y a cuidar lo que construyen para no destruir. O sea, que la verdad yo lo pienso y digo, pues claro que este es un tipo de trabajo diferente porque además de la escucha, también hay un acuerdo con el paciente en el que vamos a entrar a conocer lo más profundo de esta manera en una relación, ¿no? O sea, como en un trabajo yo pensaba entre dos, a construir esta relación y a partir de ahí poder conocer al paciente y que se pueda construir o hasta desarrollar quién es en realidad. ¿No? O sea, que dar la oportunidad también, yo pensaba ahorita de construir límites para las personas a quienes les falla, ¿no? Ujú. O aflojar represiones para quienes tienen demasiado límite. Ujú. Y que son del tipo de cosas, o hasta relacionarse, vincularse profundamente, porque que uno diga buenos días, buenas tardes y aparentemente tenga miedo, no significa que uno se relaciona profundamente Claro. ni con uno mismo ni con el otro, Ujú. ¿no? A conectarse emocionalmente, a considerar al otro. O sea, son cosas que se escuchan, yo pensaba, tan sencillas, a lo mejor en lo que uno va escuchando, pero que generan cambios muy significativos en la... Ujú. Como esto que dices, ponerse también es signo de amor para uno y para el otro, o el también darse cuenta que puedes como romper cadenas transgeneracionales, ¿no? Tantas cosas que Ujú. se ven que se repiten y se repiten y que esa persona que empieza un proceso se da cuenta que puede tener un porvenir diferente, ¿no? Y romperlo fácil no es, pero que sí se van dando cuenta de esta evolución o de esta autenticidad interna, ¿no? De este disfrute. Y como tú dices, no solo es plenitud, son muchas emociones, pero que ya las puedes nombrar, disfrutar, llorar, analizar y decirlas, ¿no? Y eso ya es un avance para la persona. Claro. Sí, Oigan, sí. estamos por terminar, pero tú primero, Luisette. No, es que pensaba como en algunas personas, incluso aunque suene como un poco extraño, ¿no? Es hasta crear un mundo interno, Ujú. ¿no? Como ir creando, como ir llenando como ese mundo interno de objetos y de cosas, este, como en personas donde se ha estado como con cosas, como con una vida interna muy vacía, pues. O sea, como hay personas que hasta que entran a un análisis empiezan a preguntarse. O sea, nunca se habían preguntado antes sobre sí mismos y empiezan a preguntarse Ujú. cosas, ¿no? Desde muy básicas.
y yo pensaba que qué importante es eso también. ¿Mm? Claro. Oigan, pues digo rápidamente, ahora sí que hoy fue un programa. Yo por eso pensaba como dentro de lo que también se ofrece, ¿no? O sea, como con lo que se va teniendo a qué se puede hacer y poderlo disfrutar y ahora sí que no quedarnos paralizados ante las circunstancias. No. Entonces, a los que nos escuchan, pues muchas gracias. Como se darán cuenta, pues van a escuchar el programa en otro horario, pero como cada martes, las tres, tanto Luisette, Yalentayo y pues también Alan, que está siempre con nosotros, pues les ofrecemos este programa con mucho cariño y con pasión de difundir lo que nos apasiona, que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces esperamos que puedan dejarnos sus comentarios, sus preguntas para poderlos retomar, porque como siempre es un placer escuchar qué ideas o qué va surgiendo en ustedes con nosotros y cómo resuenan con lo que vamos hablando. Ujú. Pero, pues por hoy se terminó, así es, viene la castración como siempre, y más vale amigarnos con ella y nos vemos el próximo programa. Como siempre, pues estamos muy agradecidos de pertenecer a IPA y a FEPAL, que son instituciones que precisamente rigen cómo es la formación de los psicoanalistas, desde lo que vamos hablando, ¿no? Porque claro que hay muchas maneras, pero la manera que yo creo que los que estamos aquí en esta asociación encontramos y con la que resonamos éticamente, pues tiene que ver con esta, ¿no? De pertenecer y agradecemos profundamente como cada martes a la mesa directiva por hacer posible este proyecto de difusión del CIS. Esperamos el próximo martes con un tema muy interesante que va a ser sorpresa porque no puedo regresar a ver el documento donde viene el título, pero ya lo verán anunciado. Nos esperamos a la próxima y gracias por la paciencia y por acompañarnos con todo y las dificultades que tuvimos el día de hoy. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo.